Feliz sábado. Amén. Yo creo que están dormidos esperando. Feliz sábado. Amén. ¿Cómo se sienten? Bien. Ahora sí están despiertos. Bueno, yo creo que con el texto clave o sea, con el versículo que leímos ahorita, ya todo el mundo tiene una idea de por dónde vamos. Yo casi siempre cuando pues, me llaman para poder exponer alguna reflexión o un tema ante todos ustedes, yo siempre intento buscar algo que primeramente pues, me ayude en mi crecimiento espiritual y que yo pueda aprender algo y que yo pueda compartirlo con ustedes. Y siempre mi intención es que Dios me utilice para que podamos todos aprender algo distinto de su palabra, que nos enseña a acercarnos cada vez más a Él y prepararnos para su pronto regreso, ¿sí? Porque muchas veces uno se sienta aquí y lo que escucha es todo lo malo, todas las cosas grandiosas o todo lo que va a suceder, pero no siempre predican de cómo tú tienes que prepararte para eso, qué tienes que estar haciendo ahora para estar listo para ese gran momento. Así que espero que en esta mañana, al abrir su palabra y estudiar, podamos aprender algo nuevo y que nos acerque a Él. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, volvemos hacia ti para, ahora que vamos a estudiar tu palabra, tú abras nuestras mentes y podamos aprender algo más de ti. Gracias por todo. En tu nombre pedimos. Amén. Ok. Y vamos a hablar de un tema muy importante y el cual casi siempre, o podría decir siempre, todos sufrimos a menudo. Y ese tema lo vamos a titular ¿Cómo vencer a los gigantes de la vida? ¿Y qué son los gigantes de la vida? Ah, muy bien, viste que todo el mundo tiene la misma cuestión. Los problemas. ¿Quién no tiene problemas? Ah, ok, los que no han nacido y los que se murieron. Pero están todos claros porque ninguno levantó la mano, Alfredo, porque, ¿sabes? ¿Y sabes qué dice la psicología de los problemas? ¿Alguien sabe lo que la psicología dice de los problemas? Pues miren, la psicología dice que el problema de un problema no es el problema. Así que el problema de un problema no es el problema, sino es la forma en la que tú tienes de ver el problema. El problema de un problema no es el problema en sí, es la forma en la que tú ves que el problema. Es decir, que una persona puede tener un problema relativamente fácil de solucionar, pero si ve el problema muy grande y difícil, se estará enfrentando ante un ¿qué? Un gigante. Y no olvidemos de una cosa, que nos guste o no, todos tenemos un gigante contra el cual vamos a luchar. ¿Qué necesitamos? Valor para enfrentarnos a él y fuerza para vencerlo. Es por eso que el tema que les voy a traer esta mañana es muy importante para nosotros. Porque todos tenemos problemas, todos tenemos un gigante que enfrentar y tenemos que aprender a saber cómo tener el valor para enfrentarlo y la fuerza para qué? Para vencer, que es lo importante. Pues vamos a la lectura. Y la lectura de hoy está en ¿dónde? Primera de Samuel, capítulo 17, versos 1 al 4 y 8 al 10. Y los voy a volver a leer para que nos montemos. Y quiero que de momento cierren sus ojos y cuando vayan a leer se transporten a ese momento. Que se pongan la vestimenta de soldado, que se pongan la vestimenta de lo que quieran, un pajarito que esté volando, viendo cómo se están acomodando eso para que sientan, la historia. Y dice así. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Verso 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre un monte al otro lado. Y el valle estaba ¿dónde? Entre ellos. Salió entonces ¿de dónde? Del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba como Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo.
Por ahí dijeron ahorita que son ¿cuántos? 16. Si no tienes idea, te sugiero que sí, pero para nosotros que no somos todas esas matemáticas y qué sé yo, cuando estés en un mall o en un restaurante, usted va a mirar un poste con un letrero gigante que hay ahí. Usted mire y de la base del cuadrado del gabinete al piso, así de alto era. ¿Tiene una idea? No cabía. Así piénselo. Piénselo que era como de esa altura más o menos por ahí. No, tú vas a tener una idea. O sea, si vas al Burger King y tú ves allí, pues del poste, eso, tú vas a ir, qué lindo, bolear. Seguimos. Y traía, bueno ya, déjame dejarlo, espera, vamos al 10, para los del 10. Y se paró y dio voces a los escuadrones de ¿dónde? De Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged que entre vosotros a un hombre que venga contra quién. Contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos siervos. Y si no pudiere más que él y lo venciere, vosotros qué. Seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que ¿qué? Que pelee conmigo. ¿Quién no conoce esta historia? Van arriba. ¿Quién no conoce esta historia de David y Goliat? O sea, ¿quién no sabe, quién no ha escuchado de la historia de David y Goliat? Miren, la historia de David y Goliat es tan básica y tan sencilla que todo el mundo sabe que David era ¿qué? Un niño y Goliat era ¿qué? Un gigante. Así que esa es la historia de un nene y un ¿qué? Y un gigante. Esa historia la conoce el creyente, el que no es creyente, el que lee la Biblia, el que no lee la Biblia, porque tú puedes ir por la calle y dicen, ¿tú sabes la historia de David y Goliat? Sí, el chiquito y grande. Es como que una historia bastante común y bastante conocida porque se enseña, se habla de ella, pero esta historia tiene algo especial. ¿Y por qué tiene algo especial? Porque cuando uno la oye por primera vez, pasa que cuando tú la oyes por primera vez, se te olvida. Una vez tú oyes la historia de David y Goliat, eso no se te olvida en qué. Nunca. Podrá pasar lo que sea, pero siempre te vas a acordar del gigante y el qué. Y el pequeño. Porque la historia de David y Goliat tiene dos peculiaridades muy importantes. Primero, tiene la capacidad de captar la atención de todos. Piénsalo, un niño se enfrenta a un gigante. Solo con eso la gente dice, oh, un niño se enfrenta ¿a qué? A un gigante. Y segundo, la historia impresiona. Porque el que vence, ¿quién es? ¿El niño o el gigante? Para el colmo. Si no me voy a olvidar de la historia porque se enfrentaba un niño a un gigante, menos ahora que para el colmo venció ¿quién? El niño en la historia. Y es una historia fuera de lo normal. Y para la reflexión y lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, necesito que todo lo que tú tengas de preconceptos de la historia de David y Goliat hagas así. Y lo mantengas a un lado. Porque lo que vamos a ver hoy es una perspectiva distinta de qué realmente estaba pasando dónde. En esta historia de David y Goliat, y que Dios y su palabra nos está intentando decir o comunicando para nuestros tiempos poder aplicarlo y poder estar listos para enfrentar ¿qué? Nuestros gigantes. Ahora, los incrédulos no creen en esta historia, ¿sí o no? Un incrédulo no cree que esta historia es verídica porque ¿cómo es posible que un niño pueda vencer a un guerrero adiestrado? Porque por lo que yo leo entre el 5 al 7, Goliat era Goliat y su Goliat. Tenía su casco, era, si algo diferencian en personas de altura, es que una persona alta no tiene tanta movilidad. Y eso lo sabemos, eso está probado. Una persona bien alta con huesos anchos y bien pesado, ¿qué va? Pero Goliat era como. O sea, usted imagínese
Goliat como una gacela, pero del tamaño de un elefante. Uno dice, ¿cómo tú me vas a decir a mí que una persona tan gigante es tan veloz, es tan ágil, es tan fuerte? Pues imagínense, pues Goliat era una persona, un campeón que de esa magnitud, con ese poder, con esa fuerza. Imagínense, era como que el que cuando los filisteos iban a pelear decían, váyase usted ahí, vaya y saque la cara por nosotros. Entonces, ¿cómo eso a los incrédulos no le pasa por la mente? ¿Cómo un chamaco puede vencer a quién? A un gigante así, no cualquier gigante. Y si aquel guerrero, si aquel gigante tenía casco, ¿cómo es que la piedra se le incrustó dónde? Y cuando yo leo la palabra como que incrustó, yo estoy pensando en cómo se le enterró, cómo eso. Esto como tú vas a la arena y tú empetas algo en la arena. Así mismo, visualiza que eso mismo pasó en la frente de Goliat. Con un casco de bronce. ¿Usted ha tocado una placa de bronce? Usted ha ido a unos monumentos de San Juan y usted ha tocado la placa que está al frente del monumento que dice esta es la placa de Colón. Eso es bronce. Si usted tiene una idea, vaya y tóquela. Y piensa que el casco de Goliat era de bronce. Y la piedra que le zumbó David se le enterró en la frente de Goliat con casco. So, ante la situación, los incrédulos dirían, brother, eso no es posible. Eso no es verdad. Eso no hay manera. ¿Cómo entonces un creyente responde ante esas preguntas de un incrédulo que le digan, brother, explícame eso? ¿Qué es lo que está pasando? Porque es que no es posible. ¿Cómo lo hace? Miren, por un lado el creyente dice, es que la lucha contra el gigante no es el niño, ¿es quién? Dios. Y el que vence al gigante no es el niño. ¿Quién vence al gigante? Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? Y es buenísimo lo que nos enseña porque nos centramos en las cosas como son. La contra Goliat nunca fue escrita para el incrédulo. La historia de David y Goliat no está escrita para el que está afuera que no cree. Está escrita para el creyente. ¿Para quién? Para ti y para mí. La historia intenta resaltar, y aquí es donde cuando dije que se quitaran todo lo que era, lo que sabíamos de... La historia no quiere resaltar cómo simplemente Dios vence la historia en nuestra actualidad, cuando la estudiamos a fondo, no nos intenta resaltar la victoria de un niño, sino nos intenta resaltar y que descubramos el fracaso de un pueblo, la derrota de un pueblo y la vergüenza de ¿qué? De un pueblo. El fracaso, la derrota y la vergüenza de ¿qué? ¿Y de quién era ese pueblo? El de Dios. Ahora empieza lo bueno. La historia nos viene a enseñar el fracaso, la derrota y ¿qué? Y la vergüenza de un pueblo. Y tristemente es el pueblo de ¿quién? De Dios. Y ahí es donde entramos tú y yo. ¿Es posible que el fracaso, la derrota y la vergüenza que sufrió el pueblo de Israel la suframos tú y yo como iglesia y como creyentes hoy? ¿Sí o no? Vamos a adentrarnos al tema. Todo lo que la Escritura dice en aquel momento y todo lo que habla. Y vamos a resaltar 3 puntos de esta historia. Vamos a resaltar 3 puntos de esta historia. Apunten porque esto es para que lo podamos aprender y repasar. Porque esto hay que repasarlo. 3 puntos vamos a resaltar en esta historia. ¿Por qué estamos hablando de la derrota, el fracaso y el pueblo de Dios? 1. ¿Qué debió sentir Dios? El primer punto en que nos vamos a enfocar es ¿qué debió sentir Dios
frente al desafío que cada día hacía el gigante? Esa es la primera pregunta que vamos a estar viendo. El segundo es, ¿por qué el ejército de Israel tenía tanto miedo? Y tercero, ¿cuál fue el efecto de la victoria de David sobre aquel pueblo que era el pueblo de quién? De Dios. Estos serán los tres puntos en los cuales nos enfocaremos hoy y luego vamos a ir a una reflexión importante que no debemos olvidar y la traeremos con tres lecciones que nos ayudarán a poder entender y poder vivir de acuerdo a como Dios quiere que lo hagamos y podamos compartirlo con los demás. El primer punto, ¿cómo se sintió Dios ante el desafío diario del gigante? Y para ello vamos a hacer dos preguntas para empezar a calentar, pero no me la tienen que responder. Reflexionenla en sus mentes y vamos viendo. Primero, ¿sabrías decirme cómo es Dios? Si yo te pregunto, ¿cómo es Dios? ¿Sabrías tú decirme? Y no estoy pensando en que me digas es cariñoso, es amable. No. En físico, en forma, en apariencia, ¿cómo es Dios? Un veterano respondería de dos formas. Simplemente no responde. O simplemente responde evadiendo la respuesta. Porque si vemos en la Biblia nos habla que Dios es tan grande que no cabe en el universo. Por lo tanto, ¿cómo es Dios? ¿Cuán grandioso es Dios? Porque puedo decir, bueno, Dios es grandioso, es inmenso. Y en la Biblia vemos que nadie podía ver el rostro de Dios porque es totalmente fuera de nuestra capacidad de conocimiento, de poder ver, de poder, pero Dios tiene una apariencia. Ahora, la segunda pregunta para reflexión es, ¿Dios puede ser atado? ¿Dios puede ser atado? No me conteste. ¿Quién lo haría y quién se atrevería? Si pudiera ser atado, ¿quién lo haría y quién se atrevería? Pues quiero dejarles saber que Israel lo hizo. Israel ató ¿a quién? A Dios. Y no lo hizo un día. ¿Quién me lee el verso 16? Fuerte y claro. Sí. Y aquel filisteo venía por la mañana y por la tarde. Así se presentó durante 40 días. ¿Por cuánto tiempo Israel mantuvo atado a Dios? 40 días. 40 días el filisteo iba una vez al día. 2 veces al día. ¿Por dónde? Por si se te olvidaba. Por si se te olvidaba que estoy aquí esperando por alguien, vengo por la tarde ahorita. Dejando a David a un lado, ¿qué respuesta tuvo el desafío de este gigante? Que iba probablemente por la mañanita, y como yo me visualizo. De momento se ponen estos ejércitos, están en la montaña, está el valle y sale de aquí. Ahí con todo poder y ¡guau! Y entonces, ¿usted se cree que él hizo? Venga, y que venga. 1, 2, 3, no, me voy. ¿Usted cree que eso es lo que hacía Goliat? No. Quizás esperaba una hora. Y estaba ahí, mira. ¿Viene? ¿Tú vienes? ¿No? Quizás estaba 2 horas. Y cuando se cansaba, si es que se cansaba, porque como él tenía mucha estamina, porque él era, ¿sabes? Un guerrero, pues yo me imagino que él tenía más energía, más fuerza, más resistencia para aguantar que cualquier otro soldado. Por lo tanto, él estaba ahí, mira, esperando. Y iba por dónde? Por la mañana y por la tarde. Así que 2 veces al día por 40 días, él seguía ¿qué? Desafiando constantemente al pueblo de Israel. ¿Y qué respuesta tuvo? ¿Tuvo respuesta? Ninguna. Ni una respuesta.
Y nos podemos preguntar, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba allí. Y entonces, si Dios estaba allí con su pueblo, ¿por qué no hizo nada? Si Dios estaba allí con su pueblo por 40 días, ¿por qué no hizo nada? Simplemente porque porque él no podía, porque estaba atado de pies y manos. Y sabiendo esto, podemos responder el primer punto de esta mañana. ¿Cómo se debió sentir Dios ante el desafío diario del gigante? Dios se sintió mal y triste. Dios se sintió ¿cómo? Mal y triste. Dios quería que su pueblo fuera la admiración de ¿qué? De todos los pueblos. Que fuera resaltado en todas las cosas buenas. Dios quería que su pueblo fuera el ejemplo a seguir. Dios quería que el pueblo de Israel fuera esta joya en la que todo el mundo dice, yo quiero ver qué tiene. Y que se unieran y pudieran que, yo quiero hacer esto. Pero el pueblo de Israel era como que, ¿todo qué? Todo lo opuesto. Viendo la historia, ¿era el pueblo de Dios la admiración de todos los pueblos? ¿Sí o no? No. Dios estaba triste porque allí no había un problema de fuerza. Y esto es lo más difícil. Y esto es lo más intenso que uno puede a veces escuchar. Allí no había un problema de fuerza. El problema allí no era que Goliat era muy grande. Allí el problema que había era de fe. Porque donde no hay fe, Dios no puede hacer absolutamente nada. El problema no era Goliat. El problema es que el pueblo de Dios no tenía ¿qué? No tenía fe. Y donde no hay fe, Dios no puede hacer nada. Si tú no tienes fe, tú atas a Dios de manos y de pies. Porque no puede hacer nada. ¿Y sabes por qué no hizo nada? Porque nadie en el pueblo recurrió aquí a Dios. Dios fue paciente y esperó 40 días. La famosa cuarentena. Dios esperó ¿qué? Pacientemente. 40 días. Le dio oportunidad al pueblo a que alguien sacara ¿qué? Cara. A que alguien lo llamara y le dijera, Dios, ¿qué es lo que hay? ¿Metemos mano o no? Pero el tiempo de prueba necesario para que el pueblo reaccionara. Y como él vio que no podía contar con nadie dentro de ¿qué? Dentro del pueblo, dentro del ejército, él dijo, se acabó, voy a buscar a alguien de afuera. Para que pueda destruir a qué. Dios le dio la oportunidad al pueblo y le dijo, vamos a darle los 40 días a ver si alguien se me anima y puedo. Pero como él vio que nadie de adentro hizo nada, dijo, ok, vamos a buscar a David. Vamos a buscar a alguien de afuera que quiera. La pregunta hoy nosotros como iglesia, como creyentes, ¿estamos atando a Dios como el pueblo de Israel? ¿Estamos tú y yo como iglesia esperando a que Dios traiga a alguien de afuera para que despierte a la iglesia que está dentro? ¿Qué estamos esperando? Dios está buscando guerreros valientes que Él pueda utilizar para su gloria y su honra. Nosotros hemos sido llamados a cumplir un propósito y una misión en la tierra. La pregunta es, ¿lo estamos cumpliendo? ¿O estamos esperando a que Dios traiga a un David externo dispuesto a trabajar por Él para que destruya al gigante? Porque si nos actuamos igualito que el pueblo de Israel, estamos atando a nuestro Dios y estamos siendo vergüenza, frustración y derrota ¿para quién? Para nosotros mismos. El segundo punto de esta mañana, ¿por qué el ejército de Israel tenía tanto miedo de Goliat? No era para más. Con la descripción que la Biblia nos da de Goliat, la gente hasta salía corriendo. Porque verlo nada más en tamaño, ok, sí, salgo corriendo, pero verlo fuerte en tamaño, con armadura, con todas las habilidades que tenía, tú me perdonas, pero humanamente la gente le cogía miedo. Aunque suena una pregunta ridícula y sin sentido, porque era un gigante de 3 metros, la escritura dice que era un soldado de su juventud, tenía fuerza, tenía agilidad, era rápido,
te preguntas por qué la escritura detalla tan blindado. Yo necesito a alguien que pueda vencer ese problema. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué David no tuvo miedo? ¿Por qué David no tuvo miedo? Lo dejo para reflexión, porque lo vamos a tocar más adelante. Vamos al tercer punto de esta mañana. ¿Cuál fue el efecto de la victoria de David sobre el pueblo de Dios? ¿Cómo tú crees cuál fue el efecto de la victoria de David sobre el pueblo de Dios? ¿Cómo tú crees? Para ello vamos a repasar un poquito nuevamente la historia. Están las dos montañas, está el valle, están los filisteos acá, los israelitas acá. Los filisteos están seguros y confiados en la fuerza de un hombre y todos estaban listos para la guerra. Todos eran que soldados, allí no había ningún plebeyo, allí no había ningún con espiguita, no, allí todos eran soldados entrenados, listos para la guerra. ¿Te imaginas todo eso? Mientras todos miraban y esperaban a que alguien fuera lo suficientemente valiente y preparado para enfrentar al gigante, ¿qué ocurría? Luego de los 40 días, de la nada, porque él no estaba allí. ¿Él venía de dónde? De otro lugar. Venía a traerle comida a su hermano. Él venía de otro lugar. Él no sabía ni siquiera lo que estaba probablemente, cómo estaba el ambiente allí exactamente. Quizás él sabía lo que estaba pasando, pero él venía de otro y llega un niño, chamaco, un adolescente. ¿Quién es el más cercano aquí a 17 años? Tú, ¿verdad? Ponte de pie. Párate aquí. ¿Cuántos tú tienes? 15. 14, mira. 14, ponle 3 añitos más. No crece mucho más en estatura. En 16 pies. 16, 17 pies. Esto es como 3 veces él. Voy para arriba, probablemente. De la nada llega un chamaco rubio, porque la Biblia lo dice. ¿Cómo era? Rubio. De buen aspecto. Un niño bonito llega al campamento, allí a la guerra. Llega el niño bonito, te voy a sentar. Llega el niño bonito, yo voy a enfrentar al gigante. ¿Cuál fue la reacción del ejército? ¿Qué tú te crees? Como que, pero vamos allá, vamos. ¿Sabes? Que te digan estas características es de gran preocupación porque ahí es donde empieza. Pero, ¿tú vas a dejar que ese nene vaya? Que tú vas a dejar que ese nene vaya porque no iba con escudo. No. Iba con casco. Iba con coraza. No. ¿Con qué iba? Con un palo, con una onda, iba con una vara, una onda y un par de piedras en un bolsillo. Y iba, mira, probablemente con vestimenta de qué? De pastor. Iba, mira, yo voy a vencer. Mira, los soldados, probablemente algunos estaban, ya somos siervos. Ya olvídate, ya vamos a estar sirviendo a esa gente por buen grado. Mientras otros quizás estaban diciendo, déjalo para que aprenda, que se cree el niño bonito este. Que va para abajo y se cree que con eso lo va a vencer, mira para allá. Mientras otros estaban, mira, aguanta eso que no lo van a matar. O sea, humanamente uno se pone a pensar esta historia y llega a analizar cómo podía haber sido el desarrollo de todo eso, de la escena y cómo todo pasa. Probablemente ellos estaban como que, yo estoy viendo bien. O sea, yo estoy viendo bien que lo que está caminando para allá es un niño de 17 años que acaba de salir de la nada con una onda y un par de piedras. Con la intención de vencer a quién? A un gigante, no cualquier gigante. Al paladín de los filisteos. Al mejor soldado de los filisteos. El más grande, el más fuerte, el más experimentado y al que todo el mundo le tiene miedo. ¿Y cómo salió David? ¿Dónde estaba su armamento y su defensa? ¿Saben qué es lo más llamativo de todo? Que él salió por ahí pretendiendo que él iba a vencer a quién? Al gigante. Él salió de camino allí con la confianza de que, mira, yo voy a vencer. Y comenzó el combate. El primero en moverse, ¿quién fue? Ella lo dice, fue Goliat. O
¿Sabes? Él era que súper rápido, pero David era más, rápido se movió también y con una piedra, mira, hizo. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Cayó. ¿Usted se imagina esa escena en medio del campo, los dos ejércitos? Yo te voy a decir como hicieron los soldados. Y probablemente hubo un silencio. No, ¿qué va a creer? Yo creo que ellos probablemente estaban tan incrédulos que decían, ¿lo mareó o lo mató? ¿Tú crees que está muerto? ¿Tú estás seguro? Pero yo creo que eso se aseguraron cuando él fue y le dijo que. Ahí fue que dijeron, ¡oh! Y ahí es que todo, mira, empezó a coger. ¿Te imaginas el efecto que esto produjo en ambos ejércitos? Probablemente nadie se atrevía a pestañear, había un silencio tan profundo por un momento, quizás se preguntaban si estaba muerto o no. O sea, aquello tuvo que haber sido todo un espectáculo, porque si para nosotros ahora pensarlo es como que, wow, tú imagínate estar presente en una situación así y experimentar eso con tu mente es como que decir, no hace sentido. Ahora, respondamos al punto número 3. ¿Cómo esto afectó al ejército de Dios? ¿Cómo lo afectó? La victoria fue buenísima noticia, pero la victoria le hizo mucho daño al ejército de Israel. Y tú dirás, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo le hizo mucho daño al pueblo de Israel? La victoria fue buena noticia, ganamos. Pero la victoria, como dicen por acá, el tiro salió por donde. ¿Por qué? Porque ahora, imagínate, se acabó la guerra, vas a tu pueblo natal, eras parte del ejército, y lo que tú oyes es, ¡ay, mira, un soldado! ¡Ay, qué! Imagínate, 40 días esperando un de estos y llega un nene chiquito y mató al gigante cuando estos pudieron haberlo hecho hace rato. ¿Cómo la...? O sea, nosotros vivimos hoy en día por cosas menores y el bullying está on the top. Imagínate el bullying que tenía que tener el pueblo de Israel, de su misma gente, por el simple hecho de no haber hecho nada por 40 días. Llegó un muchacho sin nada, le tiró una piedra y lo mató. ¡Qué bochorno! Eso es como decir, ¡qué vergüenza, Israel! Es como que tú eres soldado, tú no te avergüenza. Tú no te avergüenza. Que un nene sin nada fue y mató al gigante y tú pudiste haberlo hecho. ¿Sabes? ¿Cómo entonces actuó? El problema es que en algunos la vergüenza se convirtió en envidia, porque cuando vamos al capítulo 18, versos 6 y 7, el texto bíblico dice que cuando Saúl volvió de vencer ¿a quién? Al gigante Goliat, ¿las mujeres de qué? ¿De dónde? ¿De alguna parte de Israel? No, la Biblia dice de todo Israel. Las mujeres de todo Israel, todos Israel eran millones, imagínense todas las mujeres de todo Israel para recibirles con cantos. ¿Y cuál era la canción? ¿Cuál era la canción? Saúl mató a sus miles, pero ¿qué? David mató a sus 10,000. Y eso no le agradó ¿a quién? A Saúl. Y a partir de entonces Saúl no miró con buenos ojos a David. Me hago la pregunta, ¿por qué la victoria de uno se convierte en envidia de otros cuando la victoria de uno debe ser la victoria de qué? De todos. El yo vencer por el bien debe ser, pero ¿qué estaba pasando? Y terminamos con un pensamiento. El problema que tuvo Israel con el gigante es el mismo problema que nosotros tendremos en el tiempo del fin que estamos viviendo. La Escritura nos habla de que al final del tiempo aparecerá un gigante y todos los hijos de Dios, todo el ejército de Dios tendrá que hacer frente a ese gigante. La pregunta es, ¿qué ocurrirá? ¿Qué va a pasar? ¿Nos quedaremos paralizados como el ejército de Israel frente a Goliat? ¿Cuán importante es vencer?
cómo vencer al gigante contra el que tenemos que luchar. Y para eso tenemos que llevarnos 3 lecciones de lo que hoy acabamos de aprender. La primera, ¿quién era el rey en ese momento de Israel? Sabía que iban a decir esa pregunta. ¿Qué hay de extraño en esa pregunta, en esa respuesta? ¿Qué hay de extraño en esa respuesta? Te ayudo. ¿Desde cuándo el rey del pueblo de Dios es un hombre? Porque me acabas de decir que el rey del pueblo de Israel era ¿quién? Saúl. ¿Desde cuándo el rey de Israel siempre fue un hombre? Quizás tú puedes pensar desde que el pueblo decidió desviarse, desde que el pueblo pecó. Pero, vuelvo y pregunto, ¿desde cuándo las malas decisiones humanas cambian los planes de Dios? Porque si esto fuera así, todos estaremos perdidos ahora mismo. El rey del pueblo de Dios siempre fue, es y siempre será ¿quién? Dios. Y nosotros seremos sus servidores. ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Quién manda en tu vida? ¿Tú o Dios? Recuerda que en cada una de nuestras vidas debe reinar el mismo rey que tuvo David, con el que vencemos a nuestros gigantes. El pueblo de Israel falló en entender quién era su rey. Porque repetimos, el rey del pueblo de Dios fue, es y será siempre ¿quién? Dios. Segundo, ¿Israel tenía a Dios? Tú dirás, obvio, estamos hablando de que sí. ¿Israel tenía a Dios? Claro. El problema es que Israel, ellos pensaban que Dios se encargaba de las cosas que tenían que ver con el templo y que ellos se encargaban de ¿qué? Del resto. Porque cuando el gigante desafiaba al pueblo, nadie acudió en busca de su ayuda porque no pensaban que Dios podía ¿qué? Ayudarlos. ¿Cuán parecido es a nosotros hoy en día en el que la última alternativa es quién? Dios. Se nos olvida, dejamos que Dios es en la iglesia, pero se nos olvida que en la vida Dios debe estar. Ante cada promesa, Dios debe ser ¿qué? Mi primera ¿qué? Acción. ¿Cuán rápido hubiera sido la historia si el primer soldado apareciera, iba donde Dios y le pedía su ayuda? ¿Dios lo iba a ayudar? Claro que sí. ¿Dios podía vencer el gigante con cualquier soldado? Claro que sí. El problema es que todo el que estaba allí no entendía que Dios podía. Limitaban a Dios. ¿A estar dónde? En el templo, las cosas espirituales. De la guerra y esto nos encargamos nosotros. Muchas veces nosotros actuamos así. De esto me encargo yo, Dios, no te preocupes. Yo resuelvo este problema con la izquierda. Pero se nos olvida cuando todo aprieta y dicen, no, Dios, ayúdame ahora. Cuando ya está todo hecho un desastre. David se atrevió a sacar a Dios del templo y llevarlo a la guerra. Cuando yo leo eso, yo me siento que David hace, Dios, ven acá. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a bregar con esto. Yo no... Porque él sentía el mismo celo que sentía aquí. Dios de como que, ¿tú vas a dejar que eso siga hablando mal de mí? ¿Mal de nosotros? No. El mundo iba contra él ¿con qué? Con espada y lanza, pero él iba en nombre de ¿quién? De Jehová. Y aquí la lección. ¿Tú piensas que Dios solo se encarga de las cosas del Espíritu? Si es así, vivimos una religión empobrecida y no tenemos la capacidad de vencer. Y cuando las pruebas vengan, nos sentimos como solos. Y no tendremos ni el valor ni la fuerza para vencer porque no dejamos que Él sea parte de ¿qué? De nuestra vida. Ahora, ¿cuán bien tú ves? ¿Cómo está tu vista? Más allá de tener espejuelos y de no ver bien, pero ¿tú puedes ver bien? Porque cuando David miraba al ejército de Israel, lo veía como las huestes del Dios viviente. Eso es. Que te digan, estos son de las huestes del Dios viviente. Israel representaba las huestes del Dios viviente. ¿Sí o no?
Se suponía que sí, pero representaba las huestes del Dios viviente. ¿Y por qué David las veía como las huestes del Dios viviente? Entonces, todo el tiempo que David sirvió a Saúl, ¿cómo lo veía? Como el ungido del Señor. Saúl se comportaba como el ungido del Señor. ¿Y por qué entonces David lo veía como el ungido del Señor? ¿Qué es lo que estaba viendo David? ¿Cómo que? ¿Qué veía? David veía muy bien. ¿Sabes lo que la Escritura nos intenta decir? Que a la hora de ver las cosas hay dos formas de verlo. Una es desde abajo, que es la perspectiva humana. Es la perspectiva humana. Y la otra es desde arriba, que es la perspectiva como divina. Humanamente vemos las cosas de una manera, mientras verlo de la divina vemos las mismas cosas, pero de una forma distinta. Por eso es que él veía lo que nadie podía ver. ¿Sabes? Cuando uno mira los problemas y las cosas desde arriba, desde la perspectiva divina, no le cuesta nada más que ver a quién, a Dios de su lado. Cuando decidimos ver las cosas como Dios las ve, todo se ve como diferente. Lo que parece ser ruina y destrucción, es totalmente ¿qué? Diferente, porque ¿quién está contigo? Dios. ¿Qué necesitas tú y qué necesito yo en nuestras vidas? ¿Victorias o fracasos? ¿Qué necesitamos? Victorias, ¿no? Todos necesitamos victorias. ¿Cómo conseguimos la victoria sobre los gigantes? La respuesta es, acuérdate de las 3 lecciones de hoy. Dios es el que manda en tu vida, no tú. Dios te acompaña en la lucha y no estás solo. Y para que las dos cosas que acabamos de mencionar se cumplan en tu vida, debes mirar todo ¿desde dónde? Desde arriba, desde la perspectiva divina. Y si miras de esa perspectiva, verás lo mismo que los demás, pero de forma diferente. Y entonces empezarás a entender dónde están las victorias, porque las victorias nunca estarán en ti, sino estarán en quién? En Dios. ¿Cuán diferente vemos la historia de David y Goliat? Sacando de perspectiva de simplemente tirarle con una piedra a un gigante. Cómo una historia nos ayuda a entender nuestra necesidad como pueblo de Dios. ¿Cuánto le estamos permitiendo a Él obrar en nuestra vida? ¿Estamos siendo como el pueblo de Israel? ¿O estando dentro del pueblo de Israel vamos a actuar como David para que Dios no tenga que buscar gente fuera de nosotros para poder cumplir su misión? Porque eso debe ser frustrante. Que en estos tiempos Dios tenga que buscar gente de afuera para que cumpla la misión que se nos ha encomendado. Luego de estar 20, 30, 40 años en la iglesia. Es como decir, what's going on? Es lo mismo. Muchos de nosotros a veces nos desviamos de pensar de que, pues que sí, Cristo viene, pero va a llegar un punto en el que no va. Ya está, es como decir, los 40 días, it's ticking. Va a llegar un punto en el que Él va a decir, ya, si mi pueblo no reacciona, yo tengo que buscar a alguien que pare esto ya. Porque Él quiere acabar esto. Pero ¿está en dónde? En cómo nosotros vamos a actuar en pos a qué? A nuestra salvación. Que Dios nos ayude y que podamos aprender de estas lecciones para acercarnos cada día más a Él. Perfeccionar nuestro carácter para poder vencer a nuestros gigantes. Le invito a que gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por enseñarnos la importancia de tenerte siempre cerca, de escoger que tú seas el primer lugar en nuestras vidas y que hagamos como David. No hagamos como el pueblo de Israel que no permitió que tú obraras porque le faltaba fe. Ayúdanos a que podamos confiar en ti, que tú puedas pelear
las batallas con nosotros y que podamos forjar un carácter que esté preparado para tu pronto regreso. Ayúdanos a compartir con quienes nos rodean estas buenas nuevas para que muchos puedan llegar a tus pies. Gracias por todo, entonces lo pedimos. Amén.